Hay historias que comienzan con una simple curiosidad y terminan abriendo puertas que jamás debieron tocarse. Esta es la historia de Elías Romero, un joven de 20 años que vivía prácticamente conectado a una pantalla. Las horas se le escurrían entre juegos en línea, torneos improvisados y foros donde siempre buscaba lo más raro o lo más extremo. Lo que nunca imaginó fue que su obsesión por encontrar algo diferente lo llevaría a un borde del que casi no logra regresar. Todo comenzó una tarde cualquiera, cuando su hermano mayor, Matías, dejó su laptop sobre la mesa antes de salir a trabajar. Era un equipo mucho más potente que el suyo, configurado con programas avanzados para pruebas informáticas y herramientas que Elías apenas comprendía. Sin pensarlo demasiado y sin pedir permiso, la encendió. Su intención era simple: jugar con mejores gráficos. Durante varios minutos navegó entre plataformas de videojuegos, páginas con mods extraños y foros donde algunos usuarios compartían enlaces que decían llevar a niveles ocultos. Elías, acostumbrado a buscar contenido raro, hizo clic en casi todo. Hasta que, de la nada, una ventana emergente saltó al centro de la pantalla. Un título en letras rojas parpadeó como si fuera un error: Juegos de muerte. Elías sonrió al principio. Seguro es otra broma, pensó. Una especie de animación absurda o un minijuego violento típico de Internet. Abrió la ventana. Lo primero que vio fue una caricatura estilo infantil. Figuras simples con máscaras negras que se movían torpemente en un escenario vacío. Algo así como una mezcla entre dibujos animados y un juego amateur. Pero la atmósfera cambió rápido. En cuanto presionó iniciar, los personajes comenzaron a actuar de manera inquietante. Las voces eran distorsiones metálicas, los movimientos bruscos y los efectos de sonido, demasiado precisos. Ya no parecían risas enlatadas ni golpes falsos, sino sonido real, crudo, sacado de algo que jamás debería usarse en un dibujo para niños. Cada nuevo nivel mostraba una escena diferente. Las caricaturas, siempre con máscaras de delincuentes, ejecutaban a figuras animadas que claramente imitaban personas reales. Lo perturbador no eran los dibujos, eran los ruidos, los gritos, la manera en que el ambiente sonaba a un lugar auténtico. Como si alguien hubiera grabado todo desde una habitación concreta. Elías no podía dejar de mirar. Un impacto extraño lo mantenía atrapado entre el asco y la fascinación. Con cada clic, la animación se volvía más detallada, más nítida, más humana. Hasta que llegó al último nivel disponible. La pantalla tardó varios segundos en cargar. Luego, lo imposible ocurrió. Los personajes ya no eran caricaturas. Frente a los ojos de Elías aparecieron personas reales, completamente cubiertas con máscaras negras, en una habitación gris, sin ventanas, iluminada apenas por un foco en el techo. No había música, no había diálogos, solo el zumbido tenue de un ventilador. En el centro del lugar, sobre una mesa metálica, había restos inconfundibles. Elías sintió que la sangre se le helaba. Comprendió, de golpe, que todo lo anterior no eran animaciones. Eran recreaciones, copias estilizadas de algo que había ocurrido de verdad. Intentó cerrar la página de inmediato, pero el sitio cambió. La pantalla completa se volvió negra y 3 opciones aparecieron en el centro, como si el juego tuviera algo más que mostrarle: quiero experimentar, no quiero, quiero conocerte. El cursor se movía con dificultad, como si la laptop ya no respondiera. Elías golpeó la tecla escape, cerró ventanas, presionó Alt más F4, pero nada funcionaba. La página seguía ahí, fija, con ese mensaje que parecía observarlo. Y entonces escuchó la puerta principal abrirse. Era Matías regresando a casa. Lo que sucedió después marcaría para siempre el destino de ambos, y sellaría la última vez que Elías se atrevió a entrar en algo relacionado con la Deep Web. Matías notó de inmediato que algo no estaba bien. Elías estaba pálido, con las manos aferradas al teclado, como si la máquina estuviera a punto de devorarlo. El brillo de la pantalla, reflejado en su rostro, mostraba aquellas 3 opciones inquietantes que no dejaban de parpadear lentamente. ¿Qué hiciste?, preguntó Matías, acercándose con una mezcla de preocupación y fastidio. No obtuvo respuesta. Elías solo señaló la pantalla. Matías era de esos que no se impresionaban fácilmente. Había pasado años entre códigos, pruebas de vulnerabilidad y sistemas de protección.
pero en cuanto vio el sitio, su expresión cambió de inmediato. No era la típica página emergente llena de virus. Aquello estaba programado con un diseño muy distinto, casi profesional, y con una profundidad que solo alguien habituado a moverse en zonas oscuras de la red podría identificar. «Esto no es un juego», murmuró. Tomó el control del equipo sin perder tiempo. Intentó cerrar procesos desde el administrador de tareas. El sistema no respondía. Intentó desconectar la red. La página persistía, funcionando incluso sin conexión. Ni siquiera el comando para forzar apagado parecía surtir efecto. Era como si la laptop hubiera quedado atrapada en un bucle diseñado para que nadie pudiera escapar de esa pantalla. Mientras Matías trabajaba, Elías no dejaba de mirar las opciones flotando en el monitor. Parecía que la interfaz esperaba una respuesta, como si supiera que alguien estaba decidiendo su próximo movimiento. En la parte baja de la ventana, un texto apenas visible comenzaba a escribirse solo, letra por letra, como si una mano invisible tecleara desde el otro lado. «¿Por qué tienes miedo, Elías?» Su nombre. La página lo llamó por su nombre. El joven retrocedió en la silla, temblando. Matías frunció el ceño y buscó entre las opciones del sistema algo que pudiera darle un indicio. Lo único que encontró fue un proceso oculto, sin nombre, corriendo desde una ubicación imposible de rastrear. Al abrirlo, aparecieron líneas interminables de código que no correspondían a ningún archivo local. Es como si la laptop hubiera sido tomada desde fuera. «Esto vino de la Deep Web, pero no de cualquier parte», susurró Matías. «Alguien te siguió hasta aquí». Elías sintió que la garganta se le cerraba. La habitación gris, las máscaras, los sonidos reales, y ahora eso, un mensaje dirigido a él. El miedo se transformó en una certeza nauseabunda. Lo estaban observando en tiempo real. Matías tomó una decisión drástica. Buscó un acceso directo a la BIOS y comenzó a manipular comandos manuales, introduciendo claves que había memorizado de su trabajo. El ventilador de la laptop rugió. La imagen tembló, se fragmentó en líneas, pero la página seguía peleando, como si resistiera cada intento de cierre. A cada segundo que pasaba, el mensaje en pantalla seguía escribiéndose. «No cierres. Aún no has elegido. Te estamos esperando». Elías sintió que algo más iba a aparecer, algo peor. Había una tensión eléctrica en el aire, como si el propio dispositivo estuviera respirando. Matías, sin apartar la vista del código, habló con un tono firme. «No vuelvas a abrir enlaces de sitios que no conoces. Esto no era para ti ni para nadie». «¿Puedes cerrarlo?», preguntó Elías con la voz rota. «Voy a intentarlo, pero prepárate. Esto no va a soltar el equipo sin pelear». La pantalla titiló una vez más. El cursor se movió solo, acercándose lentamente a la opción «Quiero conocerte». Elías gritó: «No toques nada». Pero para entonces, algo ya estaba ocurriendo detrás de la pantalla. Algo que iba más allá de un simple sitio web. Lo que sucedió después marcaría un antes y un después en la vida de ambos. El cursor seguía avanzando hacia la opción «Quiero conocerte», como si una mano invisible guiara cada movimiento. La laptop vibraba levemente, algo imposible para un equipo común, como si el sistema entero estuviera forzándose a mantener esa página abierta. Matías reaccionó justo a tiempo. Con un gesto rápido desconectó el cable de corriente y mantuvo presionado el botón de apagado con toda la fuerza de sus dedos. La pantalla parpadeó, luchó, volvió a encenderse por un instante mostrando la habitación gris y las máscaras, y finalmente se apagó por completo. Un silencio espeso llenó la casa. Elías respiraba agitado, con la mirada perdida en el negro absoluto del monitor. Matías, en cambio, no parecía aliviado. Al contrario, estaba más tenso que antes. «No es normal que un sitio pueda controlar así el equipo», dijo. Eso no era una simple página, era una puerta. Elías tragó saliva. Sabía exactamente a qué se refería. Matías conectó la laptop nuevamente, pero impidió que el sistema arrancara. Entró directo al modo de recuperación y comenzó a borrar particiones, anular permisos, desmontar unidades. Una limpieza profunda, casi quirúrgica. Estaba destruyendo cualquier rastro de lo que había entrado. «¿Qué era eso?», preguntó Elías casi en un susurro. «Algo a lo que no debiste acercarte», respondió Matías. «No son juegos, no son bromas. Son grupos que se esconden en lo más profundo de la Deep Web.
Y lo que viste no eran animaciones, eran grabaciones reales disfrazadas, clips que usan para enganchar a los curiosos. Elías sintió que la piel se le erizaba. Matías continuó. Y cuando haces clic, das tu firma digital. Ellos saben que entraste, te observan, esperan una reacción, buscan a quienes respondan. Elías se estremeció al recordar el mensaje escribiéndose solo, con su nombre. ¿Y si hubiera elegido alguna opción? No quiero ni imaginarlo, dijo Matías, sin levantar la vista. Por eso tengo que borrar todo. Si ese código llega a ejecutarse otra vez, podrían rastrear la IP, conectarse, o peor, intentar contactarte directamente. Mientras su hermano trabajaba, Elías volvió a pensar en la última imagen que vio. La habitación gris, las máscaras, los restos sobre la mesa. Pensó en que esas personas existían, en que estaban en algún lugar real, en que habían estado de algún modo frente a él. Finalmente, Matías cerró la tapa de la laptop exhausto. Listo. La bloqueé, la limpié y dejé un sistema básico. No vuelvas a tocar nada que no entiendas, especialmente enlaces que prometen niveles ocultos o juegos prohibidos. ¿Eso fue todo?, preguntó Elías. Ya no pueden. No te pueden contactar, por ahora, respondió Matías. Pero recuerda esto, cuando entras en algo así, ellos también entran en ti. Elías no volvió a preguntar. Esa noche durmió con la luz encendida por primera vez en años, y aunque intentó retomar su vida normal, hubo algo que nunca pudo sacarse de la cabeza. La sensación de haber sido visto, de haber sido elegido, como si alguien, en algún lugar, recordara su rostro. Días después, Matías decidió deshacerse de la laptop. La desmontó pieza por pieza y la llevó a diferentes centros de reciclaje sin dejar rastro alguno. Fue su manera de asegurarse de que ese acceso quedara completamente sellado. Y Elías tomó una decisión definitiva. Nunca volvió a usar un equipo que no fuera suyo. Nunca más abrió enlaces extraños. Y jamás, ni por curiosidad, ni por aburrimiento, ni por desafío, se volvió a acercar a nada relacionado con la Deep Web. Lo que vio aquel día no fue un juego, no fue entretenimiento, fue una advertencia. Una ventana que, por fortuna, logró cerrarse antes de que algo, o alguien, pudiera salir al otro lado. En los registros no oficiales de incidentes informáticos hay historias que parecen exageradas, pero que aparecen repetidas una y otra vez, como si formaran parte de un patrón silencioso. Una de ellas ocurrió en las afueras de Valerón, un pequeño pueblo estudiantil donde 4 adolescentes, Mateo Rivas, Lucas Aranda, Nadia Beltrán y Eric Duarte, pasaban sus tardes intentando descifrar los misterios de la red profunda. Todo comenzó con una laptop vieja, una máquina que apenas encendía y cuyo ventilador rugía como si fuera a apagarse para siempre. El grupo la consideraba la nave, su portal a lo desconocido. Sabían por rumores de foros y susurros de pasillo que la Deep Web era un territorio donde se mezclaban la intriga, la ilegalidad y ciertos rincones que pocos se atrevían a explorar. Para ellos, aquello era solo un desafío más, una forma de demostrar que podían mirar lo prohibido sin salir heridos. Las primeras noches fueron casi un ritual. Se encerraban en el garaje de Lucas, desconectaban sus teléfonos y usaban programas de anonimato básicos. Su navegación los llevó por rutas inquietantes, listas de supuestos sicarios ofreciendo soluciones definitivas, mercados clandestinos donde se traficaban objetos y sustancias absurdas, y páginas de fetiches tan extrañas que apenas podían creer que alguien pagara por ellas. Incluso encontraron sitios donde se vendía orina filtrada para exámenes y servicios que rozaban lo inimaginable. En ese mundo oscuro, donde cada enlace parecía más insólito que el anterior, los chicos sentían que nada podía atraparlos. Eran observadores pasivos, o al menos eso creían. Hasta que ocurrió algo que ninguno de ellos supo explicar. Mientras navegaban por un foro cerrado, un pequeño círculo azul apareció en la esquina inferior de la pantalla. No era un icono del navegador, no pertenecía al sistema operativo, tampoco reaccionaba al cursor, solo flotaba, inmóvil, como si estuviera mirándolos. Pensaron que se trataba de un error gráfico, quizá un fallo de la tarjeta de video. Reiniciaron la laptop, borraron cachés, cambiaron programas de acceso, pero la burbuja siempre regresaba, siempre en el mismo sitio.
siempre del mismo color. Con el pasar de los días, la extraña marca dejó de ser una curiosidad y se convirtió en motivo de discusiones. ¿Era un virus, un spyware, un truco del navegador cifrado que usaban, o una especie de huella digital dejada por alguna página ilegal que habían visitado? Las semanas avanzaron y lo que comenzó como una broma incómoda terminó convirtiéndose en una presencia constante. Era como si aquella diminuta esfera azul hubiera decidido convivir con ellos. Una noche, mientras revisaban antiguos enlaces, ocurrió algo nuevo. En un foro donde nunca habían creado una cuenta, apareció un mensaje privado. El remitente no tenía nombre, solo un rango: Administrador General. El texto era escueto, escrito como quien informa sin buscar cortesía. Esa marca que han visto no es un error, no están solos navegando. El grupo sintió un nudo en el estómago. Pronto llegó un segundo mensaje, esta vez más directo, más inquietante. Alguien se les pegó durante su primera semana. Lo llaman un autoestopista digital. Ha estado recolectando lo que hacen. Mateo leyó aquellas palabras 2 veces, sin lograr procesarlas. Nadia se levantó de golpe, diciendo que debía ser un engaño. Eric insistió en cerrar todo inmediatamente. Lucas, el más terco, quería seguir leyendo. Una tercera notificación apareció. El administrador aseguraba que había eliminado al intruso, un rastreador oculto que se había infiltrado en su equipo desde la primera página ilegal que visitaron, pero lo que escribió después dejó al grupo petrificado. Han tenido suerte. No imaginan cuántos no la tienen. Aquí se aprende de 2 maneras, suavemente o pagando consecuencias. La pantalla quedó en silencio por unos segundos que parecieron eternos. Y entonces llegó el mensaje que cambió todo. Un archivo adjunto. Un documento que, según el remitente, contenía pruebas. El cursor tembló sobre la pantalla. Lucas dudó. Mateo tragó saliva. Nadia pidió que nadie lo abriera. Eric dio un paso atrás como si alejarse físicamente lo protegiera de lo digital. Pero el archivo se abrió solo. Lo que mostraba, el archivo se desplegó como una carpeta comprimida. En su interior había una colección de documentos con nombres que, al principio, no parecían significar nada. Series de números, fechas sin contexto, códigos aparentemente al azar. Pero al abrir el primero, la sangre de todos se heló. El documento mostraba una ficha con datos personales. No era de un desconocido. Era de Mateo Rivas, su dirección completa, el nombre de su madre, Elisa Rivas, su horario escolar, el modelo de su teléfono, incluso una fotografía tomada del perfil de una red social que él creía privada. Mateo retrocedió en la silla como si la pantalla quemara. El silencio en el garaje se hizo tan denso que solo se escuchaba el zumbido del viejo ventilador del computador. Lucas, temblando, intentó cerrar el archivo. Pero antes de lograrlo, otro documento se abrió automáticamente. Esta vez era la ficha de Nadia Beltrán. Las mismas características, datos familiares, lugar de residencia, rutas que usaba para ir al instituto. Lo más perturbador era una entrada en la parte inferior del archivo titulada Actividad reciente. El documento detallaba la última semana de su vida cotidiana. A qué hora había salido de su casa, cuánto tiempo pasó en la biblioteca, el título del libro que había solicitado y hasta los minutos exactos que permaneció conectada a ciertos sitios web. Nadia se cubrió la boca con las manos. Su respiración se volvió irregular, casi entrecortada. Un tercer documento saltó a la pantalla. Era de Eric Duarte. El rastreador sabía la aplicación bancaria que usaba su padre, las cuentas vinculadas a su correo y hasta el nombre del perro que dormía junto a su cama cada noche. Eric dio un paso atrás tan brusco que golpeó una caja apilada cerca del muro. La caída resonó como un disparo, pero no había terminado. La última ficha correspondía a Lucas Aranda, el dueño del garaje, el que había iniciado todo aquello con aquella laptop desgastada. Su documento era el más extenso, incluía su historial de búsqueda completo de los últimos 3 meses, fotografías antiguas escaneadas sin permiso y una lista de dispositivos conectados a la red de su casa. Lo que más lo sacudió fue una línea colocada al final del archivo, en una fuente más pequeña. Ubicación actual detectada. Garaje de calle Nogales, número 17. Lucas giró lentamente la cabeza hacia la puerta del garaje, como si esperara ver la sombra de alguien al otro lado. De inmediato la pantalla parpadeó. La burbuja azul, que siempre se había mantenido estática, se expandió un poco, como si respirara.
Luego se transformó en un nuevo mensaje escrito por el supuesto administrador. Ya eliminé al observador, no volverá a molestarlos. A continuación, otra frase apareció, escrita con una calma que solo empeoraba la tensión. Ustedes entraron sin saber a dónde iban, y salieron antes de que algo mayor ocurriera. Los 4 adolescentes se miraron, incapaces de encontrar palabras. Cada uno entendía que ese desconocido no solo había visto todo lo que habían hecho desde su ingreso a la Deep Web, sino también la vida que llevaba cada uno fuera de la pantalla. Un último mensaje apareció, esta vez más largo, más solemne, casi como un sermón digital. La mayoría aprende cuando ya es tarde. Ustedes, por ahora, han sido la excepción. La pantalla quedó completamente negra durante unos segundos. Después, la burbuja azul reapareció, pero esta vez no se encontraba en un rincón. Estaba en el centro. Giraba lentamente, como si todavía hubiera algo que mostrar. Como si aún no hubiera terminado. La burbuja azul giró en el centro de la pantalla por casi 10 segundos. Los chicos la miraban sin parpadear, como si cualquier movimiento pudiera desencadenar algo peor. De pronto, la animación se detuvo. La esfera se contrajo y explotó en un destello, revelando una última ventana que ninguno esperaba ver. Era un video. En la grabación, tomada desde la cámara frontal de la misma laptop, una cámara que todos pensaban que estaba dañada, aparecían ellos 4, sentados exactamente como estaban en ese momento, pero grabados en distintas noches. No eran capturas aleatorias, eran momentos en los que creían estar desconectados, fragmentos de conversaciones privadas, instantes en los que hablaban de sus miedos, sus problemas familiares, y hasta de cosas que jamás habían contado a nadie. El video parecía editado para mostrar una idea clara, los habían observado desde el primer día. Nadia sollozó, Mateo quedó paralizado. Eric comenzó a repetir que había que apagarlo todo. Lucas intentó cerrar la grabación, pero no había botones, ni barra del navegador, ni forma alguna de salir. La grabación terminó con un cambio repentino de plano. La cámara ya no mostraba el interior del garaje, mostraba la puerta, la misma puerta detrás de ellos, la misma puerta que, de pronto, escucharon crujir. Los 4 voltearon al mismo tiempo. La manilla no se movió, no entró nadie, pero durante un instante, brevísimo y decisivo, el silencio hizo que todos entendieran la magnitud de lo que habían provocado. Volvieron a mirar la pantalla. Un último mensaje apareció, escrito con la misma tipografía fría y sin emoción del supuesto administrador. Aquí termina mi intervención, ya no están siendo vigilados, por mí. Un segundo mensaje, más pequeño, surgió debajo. Pero recuerden, en la Deep Web cada clic deja una huella, y algunos rastros nunca se borran. La burbuja azul destelló una sola vez y luego desapareció para siempre. La laptop se apagó sin que nadie la tocara. Durante varios segundos nadie se movió. Solo se escuchaba la respiración acelerada de los 4. Finalmente, Lucas abrió la puerta del garaje y dejó entrar el aire frío de la noche. Uno por uno, salieron sin hablarse, sin mirar atrás, sin siquiera recoger sus mochilas. A la mañana siguiente llevaron la vieja laptop a un contenedor de chatarra tecnológica y la arrojaron sin pensarlo. Ni Mateo, ni Nadia, ni Eric, ni Lucas volvieron a encender un navegador anónimo. Ni siquiera mencionaron otra vez la Deep Web, no por culpa de la burbuja azul, ni del rastreador que alguien les había instalado, ni del peligro que aquel administrador les advirtió, sino porque comprendieron que, en ese mundo oculto, lo más aterrador no era lo que habían visto, sino lo que había estado viéndolos a ellos. En esta crónica, reconstruimos una de las historias más perturbadoras asociadas a la Deep Web, un caso en el que la curiosidad se mezcló con el consumo de sustancias y con un error que casi termina en tragedia. Nuestra protagonista, Lucía Herrera, tenía 22 años y llevaba años luchando contra una adicción intermitente. Vivía sola, en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, donde pasaba noches enteras navegando por foros anónimos y páginas ocultas que prometían experiencias prohibidas. Todo comenzó una madrugada cualquiera. Lucía había discutido con su proveedor habitual, un sujeto que ella conocía como Dante, un alias que jamás verificó. Él solía enviarle enlaces a sitios profundos donde comprar pequeñas cantidades de droga para uso personal.
Aquella noche, sin embargo, Dante no respondió. Lucía, impulsada por la ansiedad, decidió explorar por su cuenta los rincones de la Deep Web. Entró sobria, con la intención de solo mirar. Pero la Deep Web no es un lugar donde uno deba curiosear sin saber lo que hace. Mientras navegaba entre mercados clandestinos y foros oscuros, se topó con un portal cuyo título aparecía en caracteres distorsionados. Traducido, decía algo parecido a «Pedidos sin retorno». Al principio se burló. Pensó que era otra de esas páginas diseñadas para asustar al visitante, pero lo que encontró dentro tenía un aire inquietante, formularios que parecían ofrecer servicios relacionados con desapariciones, agresiones y supuestos contratos. Todo narrado con un tono excesivamente profesional, casi corporativo. Lucía cerró la pestaña entre risas nerviosas. Luego fumó un poco de hierba para bajar la tensión y terminó quedándose dormida frente al monitor. Horas después, ya entrada la mañana, despertó desorientada. La pantalla mostraba un mensaje que no recordaba haber enviado. Pedido confirmado. Debajo, un identificador de contrato y su propio nombre, Lucía Herrera. Al principio lo tomó como una broma enfermiza del sitio, pero a medida que avanzaba el día, su inquietud creció. No recordaba haber llenado ningún formulario, ni haber enviado información personal. Aún así, ahí estaba. Una solicitud registrada como si ella misma hubiera contratado un servicio, contra sí misma. Trató de tranquilizarse. Se dijo que todo era parte del teatro macabro de la Deep Web, hasta que vio el auto. Un sedán negro, sin placas visibles, estacionado justo frente a su casa a primera hora de la tarde. Lucía lo observó desde la ventana durante varios minutos. El vehículo no se movía, no emitía sonido. Cuando reunió el valor para bajar y acercarse, descubrió que estaba vacío. Y más extraño aún, cuando regresó a su puerta para llamar a la policía, el sedán desapareció. Ni luces encendidas, ni motor, ni maniobras. Simplemente, ya no estaba. La noche llegó acompañada de un corte repentino de electricidad. Su calle entera quedó a oscuras. En medio del silencio, un golpe seco resonó en la puerta. Lucía preguntó quién era. No obtuvo respuesta, solo el eco de su propia voz. Al abrir, no encontró a nadie, solo un sobre negro en el suelo. Dentro había fotografías impresas, fotos claras, recientes, tomadas desde su propia cámara web. Ella durmiendo, ella riendo, ella navegando la Deep Web unas horas antes. Junto a las imágenes, una nota escrita con tinta roja. Hoy tuviste suerte. Si vuelves a entrar a mi sitio, estás muerta. Lucía se desplomó y comenzó a vomitar del pánico. Esa misma madrugada formateó completamente su computadora. Decía que solo quería empezar de cero, borrar cualquier rastro del lugar maldito al que había entrado. Juró nunca volver a navegar la Deep Web, pero lo que sucedió después, Lucía Herrera creyó que formatear su computadora la libraría del horror que había comenzado la noche anterior. Pero la historia, según las investigaciones posteriores, demostró que aquel sobre negro no era una advertencia aislada, sino el inicio de una vigilancia que llevaba más tiempo del que ella imaginaba. Después de borrar todo su disco, Lucía pasó la mañana siguiente caminando en círculos por su apartamento, incapaz de concentrarse. Cada sombra le parecía una amenaza. Cada sonido proveniente del pasillo la hacía saltar. Intentó llamarle a su supuesto dealer, Dante, pero su número ya no existía. Había sido dado de baja. Tampoco encontró sus perfiles en los foros donde solía escribir. Era como si hubiera desaparecido por completo. Lucía intentó continuar con su rutina normal. Encender el televisor, preparar café, revisar mensajes. Pero nada funcionaba. Sus manos temblaban. Sentía que alguien la observaba desde algún punto invisible. Y al caer la tarde, esa sensación se volvió insoportable. Aproximadamente a las 6:47 de la tarde, según registros de cámaras vecinas, Lucía salió al estacionamiento del edificio para asegurarse de que el misterioso sedán negro no había vuelto. Caminó alrededor de los vehículos, se inclinó, miró los bajos de cada uno, incluso intentó encontrar huellas en el asfalto. No había nada, ni rastro. Pero lo que llamó la atención fue lo que sí encontraron después. Un pequeño micrófono oculto en la base del timbre de su puerta. Un dispositivo demasiado sofisticado para un aficionado. Lucía, sin saber esto aún, regresó a su apartamento e intentó convencer a sí misma de que todo había sido producto de la mezcla entre paranoia y marihuana.
Pero el miedo regresó cuando, esa misma noche, la luz volvió a cortarse. Esta vez, no en toda la calle, solo en su apartamento. Los vecinos tenían electricidad. Ella, no. En la grabación del 911, llamada que nunca se concretó, se escucha cómo levanta el teléfono, marca, pero cuelga antes de que conteste el operador. Como si estuviera dudando entre pedir ayuda o evitar involucrar a desconocidos en algo que temía que se saliera aún más de control. A las 11:08 de la noche, 3 golpes resonaron en su puerta. No eran golpes fuertes, sino rítmicos, casi calculados. Lucía preguntó quién era, sin obtener respuesta. Tomó una linterna, respiró hondo y se aproximó hasta quedar justo detrás de la puerta que la separaba del pasillo. Los detectives describen su siguiente acción como un acto de valentía insensata. Lucía abrió la puerta de golpe, iluminando con la linterna el pasillo vacío. No había nadie, pero esta vez el sobre no estaba en el suelo. Esta vez estaba pegado en la pared, justo a la altura de sus ojos, sujetado con una tachuela metálica. Con manos trémulas, lo arrancó y volvió a entrar. El interior contenía una sola fotografía. Ya no era una captura de su cámara web. Era una imagen tomada desde afuera de su ventana, a través del vidrio, mientras ella caminaba por la sala segundos atrás. La nota que la acompañaba decía: «No puedes esconderte. El pedido sigue activo». Lucía cayó al suelo llorando. Quiso huir, correr a casa de algún amigo, de algún familiar. Pero su círculo social era pequeño y la vergüenza de explicar lo sucedido le impedía pedir ayuda. Sabía que si abandonaba el apartamento, quizás sería más vulnerable. Tampoco sabía si aquello era obra de un individuo, de un grupo organizado o de algún tipo de red clandestina vinculada a la Deep Web. Cada posibilidad era peor que la anterior. A la medianoche intentó bloquear su puerta con muebles, empujando un librero contra la entrada principal. Encendió velas para no estar completamente a oscuras. Pasó horas mirando la rendija inferior de la puerta por si veía sombras moviéndose afuera. Fue entonces cuando escuchó un sonido que describiría en sus notas posteriores como la señal de que algo estaba a punto de romperse. Un chasquido, suave, proveniente del balcón de su habitación. No un golpe ni una pisada, sino algo casi imperceptible, como si alguien hubiera rozado la barandilla metálica con un dedo. Lucía, paralizada, apuntó la linterna hacia la cortina. Permaneció quieta durante un largo minuto. Nada se movió. Finalmente, respiró hondo y tiró bruscamente de la tela. El balcón estaba vacío, pero sobre el suelo, junto a la puerta de vidrio, había un pequeño dispositivo cuadrado, similar a un localizador o rastreador GPS. El aparato tenía una luz roja que palpitaba lentamente, como un latido artificial. Lucía lo tomó con un paño para no tocarlo directamente y lo arrojó a la calle desde el balcón. Cayó y rebotó en la acera. La luz roja se apagó de inmediato. Según las investigaciones, esa acción probablemente salvó su vida durante unas horas más. A las 2:14 de la madrugada, Lucía tomó la decisión final: iría a la policía. Ya no importaba su historial de consumo, ni la vergüenza, ni el miedo a ser acusada de exagerar. Había evidencias suficientes: notas, fotos, micrófonos, un rastreador. El pedido que había hecho sin recordar durante su navegación por la Deep Web se había convertido en una amenaza real. Empacó una mochila con su identificación, su celular y los sobres negros. Luego apagó las velas, tomó la linterna y se acercó a la puerta bloqueada por el librero. Estaba a punto de moverlo cuando escuchó un sonido que ya no dejaba espacio para la duda. Un susurro. Alguien al otro lado. Muy cerca. Lucía retrocedió lentamente. El susurro se repitió, esta vez más claro, casi como si alguien hablara directamente a la rendija inferior. No era una amenaza, no era un grito, era una sola frase, pronunciada con calma enfermiza. El pedido está completado. Lo que ocurrió en los minutos siguientes quedó registrado en informes policiales, testimonios de vecinos y evidencias recogidas en la escena. Lo que se encontró dentro del apartamento, lo que se descubrió sobre el sitio Pedidos sin retorno, y lo que realmente significaba el mensaje final, es, precisamente, el cierre de esta historia. Y ahora sí, cuando los vecinos alertaron a las autoridades por el ruido extraño y las luces intermitentes en el departamento de Lucía, los agentes llegaron en menos de 10 minutos. Forzaron la entrada al no obtener respuesta y encontraron el interior revuelto,
con marcas claras de forcejeo. En el suelo del pasillo había un teléfono encendido aún en modo llamada. El número marcado era el 911. Lucía no estaba. Lo único que hallaron fue el último sobre negro, clavado en la puerta desde afuera. Dentro, una nota escrita con la misma tinta roja de los mensajes anteriores. Decía: entrega concluida, no hubo cancelaciones. La investigación posterior rastreó el sitio pedido sin retorno dentro de la Deep Web. No había servidores, no había historial, no había metadatos. Era un portal que aparecía y desaparecía como si estuviera diseñado para existir solo durante minutos. El supuesto dealer Dante jamás fue localizado. Las cámaras de seguridad del edificio mostraron una figura encapuchada entrando en el pasillo minutos antes del incidente. La imagen era demasiado borrosa para identificar a alguien. Lucía Herrera continúa desaparecida. Su caso es uno de los expedientes más inquietantes asociados a la Deep Web, y hasta hoy el enlace que originó todo nunca volvió a aparecer. Desde pequeño, Martín Rojas se había sentido invisible, víctima constante de burlas y humillaciones en su escuela. A sus 14 años, cada insulto, empujón y desprecio se acumulaba como una carga imposible de soportar. Lo que para otros eran simples bromas, para él se transformaba en heridas profundas, invisibles a los ojos de sus compañeros y maestros. Su mundo parecía limitado a las aulas, los pasillos y su propia habitación, donde encontraba refugio solo frente a la pantalla de su computadora. Una tarde de invierno, mientras buscaba información sobre videojuegos y curiosidades de tecnología, Martín tropezó con un enlace que lo llevó a la Deep Web, un territorio virtual del que apenas había escuchado rumores. Allí, en medio de foros crípticos y anuncios que parecían sacados de un guión de terror, encontró algo que cambió todo. Un sitio oscuro, minimalista, con un formulario que prometía servicios que no podían existir en el mundo real. Sicarios a sueldo, con tarifas que parecían ajustables, pero sin detalles claros de cobro ni límites aparentes. Impulsado por la rabia acumulada durante años, Martín abrió el formulario. Su mente, nublada por el resentimiento y la impotencia, escribió los nombres de quienes más le habían hecho daño. 3 compañeros que se habían convertido en sus verdugos diarios y la profesora de historia, quien según él, lo había tratado injustamente frente a toda la clase. No pensó en el dinero. Sabía que no tenía cómo pagar, pero por un momento, la idea de la justicia absoluta lo cegó. Cerró el sitio con una mezcla de culpa y alivio, pensando que nada ocurriría. Los días siguientes fueron normales al principio. Martín intentó retomar su rutina escolar, aunque con la sensación persistente de que algo había cambiado. Hasta que, una tarde, la noticia cayó como un rayo. Uno de sus agresores había desaparecido. La policía hablaba de un accidente, pero Martín no pudo evitar sentir un escalofrío recorriéndole la espalda. Luego otro, y otro. Cada desaparición estaba marcada por circunstancias cada vez más extrañas y violentas, y cada vez que escuchaba su nombre en la televisión o en la radio, un miedo irracional se asentaba en su pecho. Martín intentó convencerse de que no tenía nada que ver, que todo era casualidad, que la vida simplemente se había vuelto cruel, pero la realidad le demostró lo contrario. Un día, al salir de clase, vio a su profesora acercarse con una sonrisa despreocupada. No hubo tiempo de alertarla, ni de huir. Un café que ella llevaba en la mano fue suficiente para sellar su destino. En segundos, frente a sus ojos, la mujer cayó fulminada, y la sensación de culpa y terror se transformó en un nudo imposible de deshacer. El miedo de Martín se volvió tangible. Comprendió que algo había escapado de su control, algo que había cruzado los límites de la realidad y que ahora lo perseguía a él. Esa noche, cuando regresaba a casa, las sombras de la calle parecían más densas, los ruidos más cercanos. Una figura apareció de repente frente a él. Un hombre alto, brutal, de mirada fría y metódica. Sin mediar palabra lo tomó, lo sujetó con fuerza y pronunció una frase que se grabaría en su memoria para siempre. Tu pedido ha sido cumplido. Ahora es tu turno de pagar. Lo que ocurrió después fue un caos difuso, una pesadilla tangible. Lo arrastraron por calles vacías, lo golpearon, y Martín sintió cómo su mundo se desmoronaba. Todo su cuerpo gritaba de dolor, pero la conciencia de la deuda que había contraído con la oscuridad era más aterradora que cualquier golpe. Cuando finalmente despertó, lo hizo en un hospital,
Un riñón menos, una mano desaparecida, recuerdos fragmentados y un miedo profundo que lo acompañaría para siempre. Lo que Martín entendió, con cada mirada que lanzaba a su alrededor, con cada pitido de las máquinas que lo sostenían con vida, es que la Deep Web no es solo un lugar de rumores y curiosidad, sino un territorio donde los deseos más oscuros pueden materializarse, y donde los precios por jugar con el fuego son siempre pagados con carne y miedo. Martín Rojas despertó en una habitación blanca, llena de máquinas y tubos que parecían sostenerlo apenas con vida. La luz era intensa y fría, y cada parpadeo le recordaba lo frágil que se había vuelto. Su cuerpo estaba mutilado. Un riñón y una mano le habían sido arrebatados en lo que solo podía describirse como una ejecución meticulosa. Cada movimiento le dolía, cada respiración era un recordatorio de lo que había provocado. Pero más allá del dolor físico, estaba el terror. Porque Martín comprendió, con la claridad brutal de quien ha tocado el límite de lo imaginable, que no estaba solo en su culpa. La Deep Web, ese territorio digital que parecía remoto y abstracto, era real, tangible y peligrosa. Las historias que antes había leído como advertencias eran apenas la punta de un iceberg. Los servicios que había visto, los sicarios a sueldo, no eran fantasía. Eran contratos de muerte que podían cumplirse sin que existiera una transacción monetaria clara, solo por el deseo de alguien que sabía cómo manipular la oscuridad. Mientras se recuperaba en el hospital, los días le parecieron interminables. Cada sonido del pasillo, cada voz de los médicos, cada movimiento de enfermeras y visitantes lo ponía en alerta. Sabía que el hombre que lo había interceptado no había actuado solo, que había un sistema detrás, una red invisible que cumplía órdenes sin hacer preguntas. Las desapariciones de sus compañeros y de la profesora habían sido solo la primera fase, y ahora él era la siguiente víctima de esa maquinaria despiadada. El trauma se volvió más profundo cuando la policía llegó, alertada por una llamada anónima que había reportado su estado. Nadie supo quién hizo la llamada, y Martín tampoco. Todo lo que entendía era que alguien estaba vigilando, controlando cada paso, y que no habría justicia que pudiera detenerlos. Su vida escolar, su rutina, su familia, todo había quedado suspendido entre la culpa y el miedo. Cada noche, los recuerdos de las muertes, de los cuerpos que había visto desaparecer y de la mirada fría de aquel hombre brutal, lo perseguían sin tregua. La historia de Martín Rojas se convirtió en un ejemplo estremecedor de hasta dónde puede llegar la curiosidad y la rabia en la Deep Web. Lo que comenzó como un impulso de venganza, un deseo de justicia personal contra quienes lo humillaban, se transformó en una pesadilla que le costó casi todo. La lección que dejó esta historia es clara. En los rincones más oscuros de Internet, los deseos y los actos tienen un precio que puede no pagarse con dinero, sino con la propia carne y libertad. Martín nunca olvidó el rostro del hombre que lo secuestró, ni la sensación de impotencia que sintió mientras su mundo se desmoronaba. Su adolescencia quedó marcada por cicatrices físicas y psicológicas. Cada sonido de notificación, cada página oscura de Internet que exploraba, lo transportaba de nuevo a esa noche donde un simple formulario en la Deep Web desencadenó un infierno real. La policía jamás encontró pruebas concretas de la red que cumplía esos pedidos. Nadie entendió cómo era posible que un adolescente pudiera desaparecer personas sin mover un dedo más allá de un formulario en línea. Pero Martín lo sabía. La Deep Web no perdona, no olvida y no ignora. Cada acción tiene consecuencias, y algunas veces el precio de jugar con fuego no se paga con palabras, sino con carne, dolor y miedo perpetuo. Al final, Martín Rojas sobrevivió, pero su vida nunca volvió a ser la misma. Aprendió que la curiosidad, la rabia y la venganza pueden ser armas peligrosas si se cruzan con el mundo invisible de la Deep Web, donde los límites de la ley, la moral y la humanidad dejan de existir. Lo que empezó como un deseo de justicia terminó. En 1998, en un pequeño pueblo de Oregón, un adolescente de 15 años llamado Ethan Harper pasaba largas horas frente a su computadora. Su curiosidad por la tecnología y los misterios de la red lo llevaba a explorar foros y chats, siempre acompañado de su mejor amigo, Jake Morrison. Aquella tarde de otoño, mientras buscaban nuevas formas de comunicarse en línea, Ethan encontró un comando oculto dentro de un viejo programa de mensajería. Era un acceso secreto a una sala de chat que no aparecía en ninguna lista pública.
Intrigados, ambos adolescentes ingresaron al espacio virtual, donde un pequeño grupo de otros jóvenes se comunicaba en anonimato. Las conversaciones eran inocentes al principio, intercambios sobre música, películas y videojuegos. Sin embargo, con el paso de los días, el chat comenzó a adquirir un tono más personal. Los usuarios compartían secretos, temores y problemas familiares que nunca se habrían atrevido a contar en la vida real. Una noche, una nueva usuaria ingresó al chat bajo el nombre Sara6754. Su presencia fue inmediata. Sus mensajes expresaban miedo y urgencia. Contó que su padre era violento y que había descubierto la sala de chat abierta en su computadora mientras buscaba evidencia de sus secretos. Les prometió a Ethan y Jake que compartiría más detalles al día siguiente, pero antes de poder hacerlo, la conexión desapareció. La sala de chat se cerró de forma repentina, dejando solo la pantalla vacía y un silencio inquietante en sus habitaciones. Al principio, los chicos pensaron que era un fallo técnico o que Sara se había desconectado por alguna razón. Sin embargo, unos días después, la tranquilidad del pueblo se rompió por una noticia que nadie esperaba. Una adolescente había muerto al intentar escapar de su casa, saltando por una ventana en un desesperado intento de huir de un padre abusivo. La similitud con la historia que Sara les había contado era demasiado grande para ignorarla. La policía comenzó la investigación, pero el padre, cuya identidad se mantuvo en secreto, logró escapar, dejando tras de sí un rastro inquietante. Cuando revisaron la computadora de la joven, encontraron archivos que describían minuciosamente a varios usuarios de la sala de chat, incluyendo a Ethan y Jake. Lo que resultó aún más perturbador eran los textos que detallaban fantasías sádicas sobre lo que les haría si llegaba a encontrarlos. La sala de chat, que en un inicio parecía un refugio seguro para adolescentes, se convirtió en una trampa mortal. Ethan no podía creer lo que veía en sus ojos. La realidad era aterradora. Aquel espacio virtual había sido manipulado para observar, recopilar información y quizás seleccionar víctimas. Cada mensaje, cada detalle que compartieron en la sala había sido registrado por alguien con intenciones desconocidas, pero claramente peligrosas. La idea de que un asesino en potencia estaba recopilando sus perfiles mientras ellos creían estar seguros en su habitación resultaba paralizante. Desde aquel día, Ethan y Jake vivieron con la sensación de que alguien los vigilaba. La experiencia cambió para siempre su relación con la tecnología y la percepción de seguridad en línea. La sala de chat, que había surgido de un simple comando secreto, se había transformado en un recordatorio de que la curiosidad, incluso la más inocente, puede tener consecuencias inesperadas cuando se cruza con la maldad. Tras la muerte de la joven, Ethan y Jake se sumieron en un estado de alerta constante. Cada sonido en su casa, cada sombra en el pasillo, los hacía mirar sobre su hombro. La policía revisó las casas de ambos y reforzó la seguridad en la escuela, pero no pudieron evitar que los adolescentes sintieran que el peligro era inminente. La sala de chat, que hasta entonces había parecido un refugio, ahora se dibujaba como un laberinto virtual de amenazas invisibles. En los días siguientes, Ethan comenzó a revisar los registros del chat. Lo que encontró era inquietante. Las cuentas de todos los participantes estaban documentadas, y cada perfil incluía información personal que solo podía haberse obtenido a través de la vigilancia directa. No eran simples coincidencias. Alguien había tomado nota de sus rutinas, gustos y relaciones familiares. Jake, por su parte, intentaba mantenerse racional, pero la sensación de ser observado se hacía más intensa con cada mensaje que llegaba a sus computadoras. La comunidad online que habían encontrado, oculta y restringida, no solo había sido un espacio de conversación. Era un mecanismo de control, una herramienta que permitía a un desconocido entrar en la vida de los adolescentes sin ser detectado. Ethan comprendió que el asesino había estudiado cada detalle de sus vidas, probablemente durante meses, y que la aparición de Sara 6754 no había sido casualidad. Ella había sido la pieza que los conectó a todos, un puente hacia la vulnerabilidad de cada usuario. Mientras tanto, las autoridades locales habían ampliado la investigación. La policía descubrió que varios reportes de abusos y desapariciones de menores en la región coincidían con patrones similares al de la sala de chat. No podían establecer un vínculo directo, pero la posibilidad de que el mismo perpetrador estuviera detrás de más incidentes no se podía descartar.
La prensa del pueblo comenzó a especular sobre la existencia de un depredador digital, un término que nadie entendía completamente pero que resonaba con miedo en las casas de Oregón. Ethan y Jake intentaron advertir a otros jóvenes sobre los peligros de aquella sala, pero la naturaleza secreta del chat hacía que cualquier advertencia fuera difícil de difundir. La tecnología que habían considerado inofensiva se convertía en sus manos en una especie de arma de doble filo. Cada intento de contacto con otros usuarios terminaba en silencio o en desconexiones inexplicables, como si el sistema mismo decidiera quién podía hablar y quién no. El impacto psicológico fue inevitable. Ethan comenzó a notar cambios en su comportamiento, insomnio, ansiedad y una obsesión creciente por la seguridad digital. Cada mensaje recibido fuera de lo común le provocaba una descarga de adrenalina que le recordaba que el asesino, aunque invisible, seguía ahí, vigilando. Jake también sufría, pero lo mostraba de manera diferente. Evitaba la computadora, intentaba retomar la normalidad escolar y pasaba más tiempo en actividades al aire libre, como si mantenerse ocupado pudiera protegerlo de un peligro intangible. A pesar de las medidas de seguridad, algo más perturbador emergió. Los chicos descubrieron que el registro que el asesino había creado no solo incluía información de los usuarios, sino también planes detallados de cómo podría encontrarlos en la vida real. Cada rincón de sus hogares, cada patrón de rutina, cada conexión familiar y social, estaba cuidadosamente documentado. No había dudas. La sala de chat no había sido un accidente. Era una trampa cuidadosamente construida, diseñada para seleccionar, observar y quizás actuar. La idea de que la persona detrás de todo esto aún caminaba libre por el pueblo transformaba su percepción de seguridad. La frontera entre la vida digital y la realidad se difuminaba, y Ethan entendió que, aunque la sala de chat ya no estuviera activa, su alcance seguía vigente. Cada clic, cada mensaje anterior, había dejado huellas que podían ser rastreadas por alguien que no dudaba en cruzar los límites legales y humanos. Con el paso de las semanas, la sensación de amenaza no solo permaneció, se profundizó. Ethan empezó a notar que ciertos usuarios que habían estado activos en la sala de chat Oregon Room simplemente dejaron de conectarse en cualquier plataforma. Intentó rastrear sus nombres, sus alias, cualquier rastro digital, pero encontró un vacío inquietante, como si nunca hubieran existido. Era como si la sala de chat hubiera reclutado a su propia lista de fantasmas. Jake, quien había logrado alejarse de la computadora por un tiempo, regresó una tarde con una noticia que lo dejó paralizado. Había encontrado un enlace en un foro antiguo, enterrado entre publicaciones sin fecha. El enlace mencionaba una sala idéntica, accesible solo mediante un comando específico, y que según los usuarios del foro, no pertenecía a la Internet convencional. Alguien explicaba que su origen estaba relacionado con sistemas de comunicación usados en la Deep Web a finales de los 90, cuando las primeras capas ocultas de la red apenas comenzaban a formar sus rutas clandestinas. La simple mención de la Deep Web produjo un escalofrío en Ethan. Hasta ese momento, él creía que lo que habían encontrado era solo una habitación olvidada de un programa viejo. Pero si en realidad provenía de las primeras redes subterráneas, significaba que su creador no era un simple aficionado. Alguien había diseñado aquella sala con intención, con conocimiento profundo de tecnologías que ni siquiera estaban al alcance de la mayoría en esa época. Impulsado por el miedo y la necesidad de respuestas, Ethan decidió explorar más a fondo. No tenía las herramientas modernas para acceder a la Deep Web, pero sí podía analizar manualmente los rastros que quedaban en su computadora. Lo que descubrió no tenía sentido. El comando que activaba la sala no correspondía a ninguna función del software original. Era una especie de puerta añadida después, un acceso que no figuraba en manuales, ni en versiones archivadas, ni en ninguna referencia técnica. Era literalmente una entrada oculta diseñada para recibir conexiones desde servidores externos, y probablemente desde lugares donde la identidad nunca era lo que parecía. Jake insistió en que lo dejaran ahí, que no siguieran buscando, pero Ethan sintió que era demasiado tarde para retroceder. Si el asesino había logrado crear una sala de chat que vigilaba a adolescentes sin dejar rastros visibles, debía existir un lugar en esa red profunda donde su actividad aún era registrada. Tal vez incluso seguía activo. Mientras la policía continuaba buscando al padre prófugo, Ethan descubrió algo más perturbador.
un conjunto de archivos temporales que parecían haberse generado después del cierre del chat. Eran pequeñas líneas de código que no reconocía, pero una de ellas, cuando la abrió en un editor de texto, mostraba una frase en inglés mal escrito: "I see you again soon". No era una frase que él o Jake hubieran escrito. Tampoco pertenecía a la interfaz del programa. Era un mensaje incrustado entre caracteres basura, como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito, sabiendo que tarde o temprano uno de los chicos lo encontraría. Jake recibió algo similar unos días después, pero en forma de actividad inusual en su computadora. Programas que nunca había instalado, ventanas que se cerraban solas, e incluso un cursor que parecía moverse por unos segundos sin que él tocara el mouse. Los dos sabían perfectamente lo que significaba. Alguien estaba accediendo a sus equipos de manera remota. La policía, al revisar ambos computadores, confirmó sus sospechas. Había indicios claros de intrusiones, pero lo extraño era que los accesos parecían haber sido realizados desde distintas ubicaciones, todas asociadas a nodos antiguos de la Deep Web que ya no existían o que habían sido abandonados hacía años. ¿Se trataba del mismo hombre? ¿O de una red más grande? ¿La sala de chat había sido solo una herramienta o era parte de un sistema más complejo enterrado en las capas ocultas de la red? El pueblo comenzó a sentirse más tenso que nunca. Los padres desconfiaban de cualquier computadora, y los profesores advertían a los adolescentes sobre los peligros de conectarse a redes desconocidas. Las autoridades llegaron incluso a realizar charlas sobre seguridad digital, aunque pocas personas entendían realmente la magnitud de lo que estaba ocurriendo. En medio de todo ese clima, Ethan recibió una última señal inquietante. Una noche, mientras revisaba viejos logs, apareció una línea que no había visto antes, un identificador de usuario que no pertenecía a ningún miembro de la sala. Un nombre que no figuraba en registros, ni en archivos, ni en ninguna parte. Un nombre que parecía observarlo desde la oscuridad digital: Watcher 01. Fue entonces cuando Ethan comprendió que la sala de chat no había sido desactivada, solo se había movido, cambiado de lugar, replegado a un rincón más profundo y oscuro esperando la próxima oportunidad de activarse. Y lo peor no era que el asesino siguiera libre, lo peor era que al parecer seguía conectado. Con el paso de los meses, Ethan y Jake se convirtieron en expertos en rastrear señales digitales, pero la verdad era sombría. La persona que había creado la sala de chat nunca fue atrapada. Los archivos encontrados en la computadora de la víctima, los códigos incrustados, los registros de observación, todo indicaba que se trataba de alguien con conocimiento profundo de la tecnología, capaz de desaparecer sin dejar rastro en la red o en la vida real. Ethan decidió seguir investigando por su cuenta. Usando fragmentos de información de la Deep Web y antiguos foros ocultos, logró reconstruir partes del patrón de comportamiento del asesino. Descubrió que la sala de chat funcionaba como un anzuelo. Recopilaba perfiles, estudiaba rutinas y seleccionaba víctimas potenciales. Cada usuario que ingresaba dejaba huellas invisibles que podían ser explotadas por quien controlaba el sistema. Jake, aunque menos obsesivo, comenzó a entender la magnitud del peligro. Se dio cuenta de que no era un juego ni un error técnico. Aquella sala de chat era una trampa diseñada para manipular, acosar y posiblemente dañar a adolescentes que confiaban en la red. La muerte de Sarah, la desaparición de otros usuarios y los mensajes inquietantes eran solo la evidencia más visible de un esquema mucho más grande. Lo más escalofriante era que la identidad del hombre nunca se conoció. Las pistas apuntaban a alguien cercano, a alguien que había vivido entre ellos sin levantar sospechas, y que poseía una habilidad inusual para desaparecer después de cometer un acto criminal. La policía cerró el caso con la etiqueta de prófugo desconocido, pero Ethan sabía que eso no significaba seguridad. Al contrario, la Deep Web y sus corredores ocultos ofrecían un refugio perfecto para alguien que entendía sus secretos digitales. Años después, Ethan aún recuerda con precisión aquella primera noche frente a la pantalla, la sensación de curiosidad que lo llevó a abrir el comando secreto, la emoción de interactuar con otros adolescentes y el horror de descubrir que el espacio que creía seguro era una trampa mortal. Cada vez que se conecta, aunque sea para cosas cotidianas, revisa los archivos y los registros antiguos, consciente de que alguien, en algún lugar de la red profunda, podría estar observándolo aún.
El legado de aquella sala de chat no fue solo la muerte de una joven, ni el miedo que dejó atrás. Fue la lección de que la curiosidad puede cruzar fronteras invisibles y que la maldad puede esconderse en los rincones más inesperados de la tecnología. La Deep Web, en su vastedad y anonimato, ofreció al asesino la perfecta cobertura para continuar siendo un espectro, libre, indetectable, siempre un paso adelante de quienes intentaban rastrearlo. Ethan comprendió finalmente que la seguridad en línea no es solo un tema de contraseñas o filtros, es una cuestión de vigilancia, intuición y respeto por los límites de lo desconocido. Y mientras vivía su vida, una idea permanecía clavada en su mente. La sala de chat de Oregon, la trampa digital que casi lo atrapa, aún podría activarse de nuevo, con nuevas víctimas, en algún rincón oculto de la red profunda. El padre abusivo nunca fue atrapado. La sala de chat desapareció de la superficie de Internet, pero su sombra permanece. Y en el anonimato de la Deep Web tal vez todavía esté esperando, observando, listo para volver a abrirse,